Bueno, entonces compañeras, muy buenas tardes. En Buenas esta, tardes. en este espacio pues vamos a revisar el tema que corresponde a la semana 4 y estamos hablando del servicio de referencia, el servicio de referencia, ¿ya? Entonces yo les había compartido una información que espero la hayan revisado. Si pudieron revisar el documento, los documentos. Sí, Bueno, entonces, para hacer un recuento, y lo que estamos aquí hablando es el servicio de referencia, entonces les voy a recordar de qué sí, se sí, trata claro que este sí. servicio. ¿Listo? Entonces, un concepto que habíamos encontrado es este, que es la atención y orientación a los usuarios en sus necesidades de información. El servicio de referencia puede prestarse personalmente cuando el usuario acude a la biblioteca mediante una llamada telefónica o en línea. ¿Sí? Entonces, en este momento lo que vamos a aplicar es de manera virtual, o sea, en línea o telefónicamente. Para esto es indispensable que los bibliotecarios conozcan muy bien la colección y estén al tanto de sus debilidades y fortalezas. No se le escucha muy bien. ¿No escuchan? Pueden cerrar el micrófono Se le mientras... escucha entrecortado. Sí, le escucho entrecortado. Pueden cerrar sus Ah, vale. micrófonos mientras... ¿Sí? Eso. Seguramente ahí me escuchan mejor. Si me pueden escribir al chat, si me escuchan mejor, me responden por ahí. Bueno, espero que sí me estén escuchando mejor. Ya, ok. ¿Alguien tiene más abierto ese micrófono? Janet, Lina, ¿lo puede cerrar el micrófono? Bueno, entonces, este servicio de referencia incluye todo tipo de orientaciones, datos propios de la biblioteca. Entonces, no solamente es entregar información que hay en libros o en la red, sino que también datos que ustedes los pueden entregar de su biblioteca, que pueden ser relacionados con el funcionamiento. Entonces, aquí pueden informar qué horarios están prestando, también qué servicios están prestando de manera virtual y los recursos con los que cuentan. Sí, entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Requerimientos puntuales y específicos como fechas. Entonces, si alguien va y pregunta la fundación del municipio o nombres y datos de personajes ilustres del municipio puede ser. Entonces, esa información también podemos brindarla a través de un servicio de referencia, al igual que las sugerencias amplias sobre temas de investigación a través de la colección de la biblioteca o de los recursos de otras bibliotecas. Entonces aquí ya entra un poco más las personas que están buscando información para sus necesidades académicas o escolares, ¿no? Bien. Entonces para esto el bibliotecario debe estar preparado para hacer frente a estas consultas de personas de diferentes edades, experiencias, lectoras, estilos de vida y niveles de especialización. Por esto, en el acercamiento inicial, conocido como entrevista de referencia, el bibliotecario identifica la necesidad del usuario para apoyarlo en la búsqueda de los documentos que se ajusten a la solicitud expresada. Entonces, nosotros recibimos en la biblioteca muchos requerimientos de información, entonces, y de diferentes tipos de públicos. Ejemplos de esta diversidad pueden ser, por ejemplo, que alguien llega y nos pregunta cómo hago un derecho de petición. ¿Qué es el fenómeno del niño? ¿Cómo debo alimentar a mi mascota? Bueno, y así, etcétera. Pues hay preguntas que abarcan el quién, el qué, el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces, esas son una de las tareas que tiene el bibliotecario de brindar esa información. Y pues acá es importante que el bibliotecario conozca la colección.
pues que tenga un uso adecuado del manejo de las tecnologías para que pueda apoyar y orientar a los usuarios en la búsqueda de esa información que necesita. Sí, entonces, eso es más o menos un contexto de lo que es el servicio de referencia. Ahora, dentro de los documentos que yo les había entregado, está la guía básica para el servicio de referencia, que es este documento, en el cual pues nos habla un poco más de lo que es el servicio de referencia y nos da unas pautas para esa prestación. Este servicio pues era cuando las bibliotecas estén o cuando las vayamos ya a abrir. Entonces este documento nos va a servir para ubicarnos más en ese proceso. También les había compartido este documento, que es una información, un esquema más o menos de cómo se debe prestar un servicio de referencia y lo que necesitamos. Entonces, en principio, pues necesitamos un bibliotecario, que son ustedes, las personas responsables de hacer esa prestación. Entonces, ¿qué debe tener un bibliotecario? Buena disposición para la atención a los usuarios. Es como un local comercial, entonces si ustedes reciben buena atención, seguramente volverán a ese local y lo mismo va a pasar acá en las bibliotecas. Capacidad de análisis y síntesis para delimitar las necesidades de los usuarios. Conocimiento de las colecciones de la biblioteca. Conocimientos de fuentes de información externas. Entonces debe estar informado dónde más puede encontrar información que no sea en su biblioteca. Criterio para identificar los materiales más pertinentes para atender las consultas de los usuarios. Conocimiento de las tecnologías disponibles y la habilidad para apoyar la búsqueda de esa información. Debe tener conocimiento sobre cultura general, estar al tanto de la actualidad de su territorio, del país y del mundo. Entonces es muy importante estar informado de la actualidad, del acontecer diario nacional, regional y local. Debe tener curiosidad, recursividad y creatividad. Ahora, ¿qué herramientas necesita para hacer esa prestación? Entonces debe tener colecciones o fuentes de información. Entonces las colecciones están en sus bibliotecas. Las fuentes de información para atender las consultas de los usuarios, pues que hay muchos lugares en la web, en internet, donde podemos acceder a información de ese tipo. Bueno, entonces, los recursos propios de la biblioteca, pues que son sus colecciones, el internet, los equipos como las tablets, los computadores, las fuentes de información secundarias elaborados por la biblioteca o por otras entidades como boletines informativos, bibliografías, catálogos en línea, guías de lectura. Entonces, entonces hay una información que igual ustedes la deben elaborar, ¿no? O conseguirla. Por ejemplo, si el centro de salud o el hospital del municipio está entregando información acerca de la emergencia sanitaria, ustedes deben tenerla. Deben mantener un contacto con personas que están allá en el hospital o en la IPS, donde ustedes pues le pueden solicitar esa información que les brinden para que la empiecen a difundir también desde la biblioteca. Bueno, y el otro documento, que era el de servicio de referencia, que aquí hay unas pautas ya de cómo prestar el servicio de referencia, pero de manera virtual. Y este es el documento, digo, más importante y en el que nos vamos a basar para poder hacer la implementación de este servicio de referencia. Entonces, igual aquí vamos a tener unos conceptos de lo que es el servicio y bueno, más o menos el contexto de lo que estamos pasando por la emergencia sanitaria y que viene precisamente a que podamos ocupar este documento y este servicio para prestar de manera oportuna el servicio de referencia, pero de manera virtual.
Bien, entonces aquí hay unas pautas generales y que nos indica las herramientas con las que debemos contar, que debe ser pues un computador, que seguro hay en sus bibliotecas, o puede ser una tablet, un celular y el acceso a internet. Sí, entonces, esas cosas pues yo creo que las cumplimos, que las tenemos en las bibliotecas. Ahora, ¿qué debemos hacer a continuación? Definir los medios en los cuales recibirá el bibliotecario las solicitudes de información, que puede ser en línea como llamada telefónica, alguna plataforma de mensajería instantánea como WhatsApp o Messenger. Entonces son mensajes de texto a través de celular o correo electrónico, página web de la biblioteca o de la alcaldía si tenemos el acceso. ¿Qué debemos hacer más? Definir el horario de atención en el cual se atenderá a los usuarios a través de los medios mencionados. Entonces, yo debo establecer un horario para hacer esa prestación. Tengo que indicarle a mis bibliotecarios, a mis usuarios, cuándo voy a prestar tal servicio. Si lo voy a hacer cada 8 días, cada 15 días. Eso lo tienen que definir ustedes de acuerdo a las herramientas que tengan. Bueno, aquí pues habla de un equipo de trabajo, pero en este caso ustedes como están prestando de manera pues solamente ustedes, pues les corresponde esa tarea a ustedes, ¿no? Entonces debemos establecer un guión de atención al servicio virtual con un lenguaje sencillo y amable con el fin que se pueda facilitar la comunicación con el usuario. Ser amable, pues darles la bienvenida, saludar, como hace pues un referencista normal. Bueno, se debe divulgar a la comunidad el servicio de referencia virtual a través de los medios habituales. Entonces no es suficiente con tener el servicio, pero si yo no le informo a la gente que voy a prestarlo, entonces ¿cómo me van a preguntar o cómo ellos van a formular o saber qué estamos haciendo en la biblioteca? Entonces hay que diseñarlo el servicio, ver cómo es que lo voy a organizar para que una vez esté diseñado yo ya empiece a informar a la gente. Digamos que los días lunes o martes vamos a recibir las solicitudes por agenda, que puede funcionar bien, para que ustedes lleven un control. Entonces, si la gente sabe que la biblioteca va a prestar un servicio el día martes donde yo pueda recepcionar solicitudes, preguntas, inquietudes, entonces ellos se habitúan y reservan esa participación a través del correo, del mensaje, por WhatsApp, por donde ustedes planteen eso, lo deseen, y daríamos una respuesta inicial, ¿no? Es decir, que sí lo recibimos el mensaje, la solicitud de ellos, y que daríamos un tiempo prudente para responderles. Sí, entonces, ese más o menos es como la dinámica. Y bueno, aquí en la estrategia de búsqueda y recuperación de información nos referimos, bueno, tiene como propósito desarrollar los pasos fundamentales para definir la estrategia de búsqueda y recuperación. Entonces, si yo puedo hoy estar en la biblioteca el día martes para prestar ese servicio, pues tendré toda la colección a disposición. O si voy a trabajar desde la casa, pues a través de internet, yo podría buscar bases de datos, fuentes de información donde yo pueda compartir la información y brindar lo que me están solicitando los usuarios. Bueno, la entrevista de referencia la vamos a utilizar para determinar o de pronto aclarar cuál es esa búsqueda que realiza el usuario. Entonces puede ser que un usuario, dependiendo pues del tipo de persona que es, de su grado de escolaridad, de su oficio que tenga, necesita una información. Entonces eso yo lo debo conocer para que cuando haga yo la entrevista de referencia, indagar un poco más. Entonces, de acuerdo a esas No se le escucha muy bien, se le corta la voz. Se le corta la voz. Su oficio. ¿desde dónde? Muy lejos me quedé. Bueno, estoy hablando de la entrevista de referencia, compañeras. Entonces,
Me refiero a que para prestar un buen servicio que sea eficaz, yo debo indagar un poco más acerca de esa pregunta que me hace el usuario. ¿Sí? Bueno, entonces, este documento espero que lo hayan revisado y que de lo contrario lo puedan leer detenidamente para que puedan hacer esa implementación del servicio. Que recuerden, ya deben empezar a hacer la prestación. Entonces, el documento con el que vamos a trabajar es este, y quiero que me ayuden. Quiero que por favor me ayuden a diligenciarlo. ¿Me están escuchando, compañeras? Sí, lo estamos escuchando. Bien, gracias. Entonces, este documento, al igual que en todas las semanas, pues hay una memoria por realizar. Y entonces aquí vamos a empezarlo a trabajar y en conjunto lo vamos a ir diligenciando. Entonces, como hemos hablado un poco de lo que es este servicio y lo que ustedes leyeron y lo que han entendido como el servicio de referencia, quisiera que me ayuden a organizar un poco las ideas. Y empezando por decir por qué es importante el servicio de referencia. ¿Por qué creen que sea importante? Es que él, o sea, bueno, es importante, como decía usted, porque no solo se da información de la biblioteca o de otros temas, otros aspectos, entonces da una buena importancia para toda nuestra comunidad como usuarios. Entonces es importante para compartir información, ¿no? Listo. ¿Por qué más será importante? Claro, no solo información de la biblioteca, sino también de otros temas. No solo de la biblioteca, sino de muchos temas. Bien. Doris y Lina, ¿por qué será importante el servicio? Lina dice, Instruyen y ayudan a los usuarios a encontrar y elegir materiales que requieren para satisfacer sus necesidades de información. ya, listo, aquí lo voy a anotar. Y Doris, ¿por qué crees que es importante? Bueno, pues tengo entendido que también el servicio de referencia es importante en esta situación porque podemos conocer diferentes enlaces en donde pueden encontrar diferentes tipos de bibliotecas digitales. Entonces también podemos pues prestar el servicio y el servicio de referencia es precisamente para eso, brindar la información adecuada. Y en este caso por la pandemia pues creo pues que es importante también. Bueno, ahorita lo recopilo de allá. Bien, entonces vamos a discutir algunos aspectos a considerar al momento de recibir y reformular las preguntas y reflexionaremos en torno a la intimidad de los usuarios y los modos de indagar para mejorar las preguntas. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de unos temas que vamos a plantear acá en las diapositivas. Y para el trabajo autónomo, para ustedes, van a modificar las preguntas abordadas en plenaria utilizando las premisas para enfocar la pregunta y compartir en el grupo de WhatsApp. Eso lo vamos a desarrollarlo. Entonces, las premisas son estas.
Entonces, la primera es entender la pregunta. Eso es lo que debemos hacer siempre, cada vez que tengamos una solicitud de información. Entonces, debemos entender la pregunta, asegurarnos de que se comprende a cabalidad la necesidad de información del usuario. ¿Sí? Porque hay usuarios que de pronto llegan un poco desubicados, haciendo una pregunta que de pronto están muy confundidos, que no saben ubicarlo en qué tema, ¿no es cierto? Entonces debemos entender bien la pregunta. Segundo, debemos conocer mejor al usuario, saber quién pregunta. Esta persona que hace esa, si es un niño, si es un joven, si es un adulto, porque dependiendo de eso también va a ser como la información que vamos a dar, ¿no? Saber quién pregunta hace que la respuesta sea más adecuada. Y la tercera, saber para qué se va a usar la respuesta. Entonces, el propósito final de la información que el usuario reciba permite al bibliotecario concentrar sus esfuerzos en un camino de búsqueda más claro. Entonces, por ejemplo, si es un estudiante el que me va a hacer una consulta, una pregunta, pues yo entiendo que es de carácter académico por cumplir una tarea, ¿no es cierto? Y que esa información debe ser lo más precisa posible. Pero si llega una persona, una ama de casa, y me pregunta por alguna situación, entonces yo entiendo que el propósito de esa información es de pronto más informativo, ¿no? Pa- para de pronto para adquirir algún conocimiento, más no para presentar una evaluación o adquirir una nota como en el caso del estudiante. Bien, entonces aquí hay unos ejemplos y teniendo en cuenta esas premisas, ahora vamos a hacer como una reformulación de la pregunta. Entonces el caso es el siguiente. Un niño de 7 años llega a la biblioteca y pregunta, mientras señala el hospital, ¿qué hacen en el edificio de allá? Entonces, pongámonos un poquito en contexto. Digamos que estamos en la biblioteca y llega este niño y les pregunta a ustedes que ahí enfrente él les está indicando un edificio en el cual funciona el hospital. Entonces ese niño pregunta, ¿qué hacen en ese edificio de allá? Entonces aquí, supuestamente, ¿cómo actuaríamos nosotros como bibliotecarios? ¿Qué es lo que deberíamos hacer teniendo en cuenta las premisas? Pues en primer lugar, pues ya conocemos al usuario, que es pues obviamente un niño, ¿no? Sí. La pregunta pues está más que entendida porque pregunta qué es ese edificio. Ujú. Y de ahí pues ya sería ya describirle en primer lugar que el edificio es un centro de salud donde atiende a varias personas que están delicadas de salud, obviamente, ¿no? Entonces, para que un niño entienda, puede estar enfermo, tiene fiebre, gripa, y estas personas ya atienden unos doctores. Entonces, como irle describiendo poco a poco para que el niño vaya entendiendo. Sí. Entonces aquí, teniendo en cuenta la primer premisa, pues ya entendemos la pregunta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Creemos que sí entendemos esa pregunta que nos está Claro. haciendo? Sí, Conocemos al usuario, ya sabemos que es un niño, y ahora un debemos niño. saber para qué se va a usar esa respuesta, para qué será que el niño pregunta eso, en ese caso. Digamos que puede ser simple. Tal vez es la pregunta. Por curiosidad, no, O Solo tal vez puede, porque de pronto se siente enfermo y pues no sabe a dónde acudir. tal vez la pregunta porque lo ve diferente a los demás edificios. Ujú. Tal vez con una señalización que es la Cruz Roja. claro, las señalizaciones son muy diferentes a las demás, puede ser también. Mira diferentes edificios, claro. Este niño
Tiene una señalización. ¿Perdón? Tiene una señalización que es la Cruz Roja. Entonces, identifica una señalización como la Cruz Roja. Listo. Entonces, yo teniendo esos aspectos, ¿qué información le puedo brindar al niño? ¿Será que es necesario ir a consultar un libro? ¿Será que es necesario ir a buscar a través de internet? ¿O simplemente yo le puedo dar la orientación? Creo que sabemos que los niños les llama más la atención las imágenes. Entonces, esto sí podríamos acudir de pronto a un libro o a ciertas imágenes que podamos encontrar en internet para indicarle con más que el niño pues lo sepa entender mejor. Sería así utilizar como esa estrategia, otro tipo de estrategia, otro tipo de respuesta para que nos pueda entender mejor, que es un niño. Claro. Pero digamos que también le puedo orientar, decir, bueno, el hospital para qué funciona, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Claro. Bien. Bueno, para el siguiente caso, entonces, una señora embarazada llega a la biblioteca y les pregunta, ¿dónde queda el hospital? Entonces, ¿cómo actuarían ustedes acá? Entonces, ¿entendemos la pregunta? Claro. Entonces, ¿qué tipo? Se reconoce la población. Se reconoce que es una persona adulta y necesitas la señalización de dónde queda el hospital. Es una persona adulta y necesita orientación Ahora tendríamos que indagar, ¿sería necesario indagar, saber para qué va a usar la respuesta? ¿O cuál es la necesidad de ella de tener esa información? Pues efectivamente se mira que en su estado que lo necesita. ¿Ustedes creen que, bueno, si la persona llega a la señora embarazada y por el hecho de habernos preguntado dónde queda el hospital, pensaremos que su parto está próximo, que necesita saber dónde hacer el control, o simplemente está de paso y piensa que... Claro. O puede ser que eso no esté... Puede que esté a punto de dar a luz. Entonces necesita un centro de salud lo más inmediato. Sí, puede ser que necesite atención inmediata, ¿cierto? Pero digamos que si es una señora que llegó al pueblo, al municipio, En buenas condiciones. y está en buenas condiciones, solamente que necesita saber dónde queda para en un futuro poder ir al hospital, ¿no es cierto? Entonces, Claro. también puede ser que solicita únicamente saber la ubicación para poder llegar en un futuro. En un futuro, no, cuando lo requiera, que seguramente será próximo. Sí. Entonces, nosotros, bueno, como bibliotecarios decimos, bueno, el hospital está en la calle esta, como le da la indicación que puede cruzar el parque, está cerca a la alcaldía, bueno, alguna orientación de esas, dependiendo de nuestro territorio, pues la sabremos dar, ¿no es cierto? Pero aquí, esa pregunta, ¿dónde queda el hospital? ¿Será que está bien formulada en el caso como bibliotecarios para dar una respuesta? ¿O necesitamos formularla? ¿Tener un documento donde abarque esa pregunta, donde la podamos responder?
¿O solamente será necesario tener el dato del hospital, la dirección, la calle, la carrera, la nomenclatura? ¿Será solamente que con eso ya podemos decir que cumplimos con entregar un servicio de referencia? Pues yo creo que sí, ¿no? En caso de que la señora pues siga preguntando qué se os ofrece, entonces creo que seguiremos dando respuesta. Pero creo que con la ubicación, Qué chévere, María, el servicio expresa. Bueno, entonces aquí la idea es que, como recuerdan que en el documento habla de la entrevista, entonces nosotros tenemos que empezar a indagar un poco con la persona, si esa información es lo que busca, lo que realmente necesita, porque digamos que si yo solamente tengo la dirección de la biblioteca, cliente, pero esta persona requiere algo otra información más, o si hay, no sé, hay un especialista para los niños, si hay un especialista para alguna otra enfermedad que requiera, porque no solamente puede ir al hospital porque está embarazada, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que nosotros debemos replantear y tener como una base de datos en la biblioteca de las preguntas frecuentes y saberlas formular. Entonces, que si yo con esta pregunta que me está haciendo, ¿dónde queda el hospital? ¿Será que yo puedo guardar esa información y tener así en un documento como preguntas frecuentes solamente con esa pregunta, ¿dónde queda el hospital? Así de simple. ¿O es necesario diligenciar más información? Claro, es necesario colocar qué servicio está prestando el hospital porque a veces no todos prestan los mismos, algo así, o sea, que formule mejor una pregunta con sus necesidades. Claro, ¿cierto? Porque si la señora me hace la pregunta, pero yo le puedo ofrecer algo más, ¿no? Porque ahí está en el bibliotecario en la capacidad de que tenga de indagar para que esa persona pues realmente eh, busque algo más de lo que necesita, porque creemos que con solo decir que dónde queda el hospital pues no es suficiente, ¿no? Porque debemos considerar las... Claro, no da una información certera, precisa. Sí, porque debemos recordar las premisas, debemos entender la pregunta, conocer al usuario y saber para qué se va a usar esa respuesta. Entonces, puede ser que mi respuesta sea muy simple. En este caso, puede ser que solamente necesite eso. Pero puede ser que necesite algo más, porque no le hemos preguntado qué es lo que necesita realmente. ¿Ya? Bien. claro. Entonces, el otro ejemplo. Entonces, llega un contacto por WhatsApp, un número desconocido a su WhatsApp, y les pregunta que si allí hay un hospital. Entonces ahí está el ejemplo. Dice, buenas tardes, hablo con la biblioteca. Un amigo me dio su número porque necesito saber si allá en el municipio hay un hospital. Bueno, no se reconoce el tipo de población, tenemos bien planteado quién es, pero se entiende la pregunta. Entonces no se reconoce el tipo de población, ¿no es cierto? No sabemos a ciencia cierta si es un adulto, un joven, un adolescente, O un niño, claro, no se sabe muy un bien, niño. pero se entiende la pregunta. ¿Sí se entiende la pregunta? Sí, ¿cierto? Es clara la pregunta. ¿Si hay un hospital, sí o no? Entonces, si nosotros... Claro, simplemente la pregunta, que no dice dónde está ubicado, o más información, simplemente pregunta si hay un hospital. Sí. Y ¿sabemos para qué se va a usar esa respuesta? ¿Sabríamos para qué va a utilizar esa respuesta el usuario? ¿Ustedes creen, compañeras, que
¿Sabríamos para qué se va a utilizar esa respuesta? La persona él necesita saber que allá lo van a atender. Bueno, puede ser que si solamente entregamos un sí o no, digamos que estaría muy simple nuestra prestación de servicio, ¿cierto? Sí, porque no tiene muy bien formulada su pregunta, no sabemos qué necesidad necesita o por qué el hospital. No se plantea muy... ¿Qué Ahí ne- sí ya deberíamos de empezar como con una entrevista y conocer mejor al usuario para Pues saber como está en realmente qué es lo WhatsApp, que necesita. seguirle dando respuestas y preguntas, bueno, qué sé yo. Entonces se debería indagar un poco más Sí, quiero saber qué necesidad busca, qué. sobre la necesidad de esa información. Sí, entonces en eso está, compañeras, que nosotros podamos indagar más, porque bueno, el usuario me está preguntando ahí, ¿hay hospital en el municipio, sí o no? Yo diría sí, y ya, suficiente con eso. Entonces, ¿creen que ese servicio se acercaría un poco a lo que estamos buscando en cuanto a la prestación de un servicio de referencia virtual? ¿Entregar una respuesta sí o no? No, pues creo que deberíamos Vuelvo en un momento. hablar un poco más. Entonces, claro, el servicio, digamos que lo estamos prestando, pero digamos también que no No de manera clara. está prestándose de manera clara, oportuna, y de pronto no estamos satisfaciendo esa necesidad de información, ¿no? Entonces hay que ser más objetivos cuando se entregue o se dé respuesta a las preguntas, ¿cierto? Sí, porque no es decir, bueno, sí, no, y ya, cerrar la conversación y dejar eso ahí. Bien. El otro caso, este aspecto a considerar es, llega un estudiante universitario, escribe un correo electrónico preguntando, ¿qué clase de atención médica se brinda en el municipio? Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Tengan en cuenta las premisas. ¿Entendemos la pregunta? Sabe que es un estudiante. Entonces, La pregunta sí, él quiere saber, bueno, pues tal vez no está muy bien formulada, ¿no? entonces, Porque en primer lugar, pues tendríamos que explicarle que sí hay un centro de salud, porque qué tal y no hubiera, ¿no es cierto?, en el municipio un centro de salud. claro, Entonces sería como aclararle la pregunta y luego sí darle respuesta. aclarar la pregunta para poder dar la respuesta. Para poder dar una respuesta. Entonces, como ya conocemos quién es, ¿cierto? Es un estudiante. Excelente. Es un estudiante. Hola Miguel, buenas tardes, bienvenido. Bien, es un estudiante y conocemos que es un estudiante. Listo, conocemos que es un estudiante. Ahora, nosotros sabríamos para qué se va a usar esa respuesta, el propósito final de esa información que el usuario recibe. Con solamente él hacernos esa pregunta, ¿sabríamos? Después de haber aclarado la pregunta, pedimos que nos aclare la duda, ya sabríamos para qué se va a usar la respuesta. Tal vez, ¿no?
Claro, ¿no? Porque puede ser que el chico necesite hacerse un examen visual o necesite programar una cirugía o Exacto. él solamente está buscando información, Pero no presenta una reto. información académica, ¿no? Puede ser que solamente necesite Claro, saber cuántos servicios son los que presta el hospital. Entonces, entonces, teniendo en cuenta la necesidad de información, se brinda del usuario. Ujú. de la manera de la manera de la manera más acertada, ¿cierto? Entonces, compañeros, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cada vez que alguien solicite una información. Entonces, son unos aspectos importantes, ¿no es cierto? Debemos entender la pregunta. Muchas veces el usuario llega y nos hace una pregunta, pero ni siquiera sabemos a qué tema pertenece, ¿no es cierto? Y el bibliotecario debe estar en condiciones también de entender un Claro, poco esa pregunta, de saber hacia dónde orientarlo. Entonces, si es un estudiante, si es una ama de casa, entonces puede haber una información que los dos estén buscando, pero con diferentes fines, ¿no? Entonces puede ser que el chico, Claro, el muchacho de la escuela llega y nos pregunta acerca de la gelatina, porque necesita hacer un trabajo de la célula en gelatina. Pero puede ser que una ama de casa vaya y nos pregunte de gelatinas, pero eso vaya destinado a ser de pronto hacer un postre y eso tendría otras finalidades, ¿sí? Por eso es que debemos entender las preguntas de los usuarios e indagar un claro. poco más y conocer mejor al usuario. Entonces, saber qué tipo de persona es, dependiendo de su nivel escolar, si su profesión, a qué se dedica, y dependiendo de eso, pues podríamos hacer la orientación necesaria. Y también saber para qué van a utilizar esa respuesta. ¿Listo, compañeras? Bueno, unos salieron y están volviendo a entrar. No sé si es mi conectividad la que está fallando porque hace un momento miré que se cayó la conexión. Entonces, compañeros, hay una pequeña actividad que debemos realizar, que es algo muy sencillo y es algo muy sencillo que debemos realizar y es la siguiente. Yo les voy a mostrar la imagen y inmediatamente se las voy a compartir al correo, al grupo de WhatsApp para que podamos analizarlo y ahorita lo hablemos un poco de cuál es la dinámica, ¿listo? Entonces, como estamos hablando del servicio de referencia, para cada una de las situaciones de las que conversamos en nuestro último encuentro, responda a estas preguntas. Entonces, nos estamos refiriendo a estas situaciones que me pusimos en mención, ¿no? La del niño que llega a preguntar qué hacen en el edificio de allá, la situación de la mujer embarazada que pregunta dónde queda el hospital, la de un desconocido que nos pregunta a través de WhatsApp, allí hay un hospital, y un estudiante universitario, el cual pregunta qué clase de atención médica se brinda en el municipio. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos 4 casos, vamos a responder las siguientes preguntas. La primera, con la información que tenemos ahora de las situaciones, ¿cómo reformularías cada una de las preguntas?
Sí, entonces la primera pregunta, que era la del niño, ¿qué hacen en el edificio de allá? ¿Cómo reformularíamos esa pregunta para dar una información más acertada, más concreta? Si lo están comprendiendo así? Sí, entonces en la primera pregunta sería, para reformularla, sería, ¿qué hacen en el edificio? Mm, No sé, mm, sí estaría así. digamos que esa es la pregunta del niño, ¿no? ¿Sería así? Todavía sigue siendo la pregunta del niño, pero yo como bibliotecario, para dar una buena respuesta, ¿cómo tendría que replantear o formular esa pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Eh, ¿Cómo es la el, pregunta el del niño? niño dijo, ¿qué hacen en el edificio de allá? Ah, ya. Vaya, Entonces lo que ya. yo tengo es que reformular esa pregunta para que sea Entonces, más, digamos, Claro. general y que si un niño o un joven o un adulto me pregunta por el hospital qué hacen allá, pues que no sea así, sino que yo podría decir, bueno, ya. el, el, el hospital del municipio se dedica a el objeto de su prestación del servicio, ¿sí? Para el caso de la señora que pregunte, ¿dónde queda el hospital? Entonces yo tendría que reformular esa pregunta. Podría decir, ¿cuál es la ubicación del hospital del municipio? Con nombre propio, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde queda el hospital del municipio de Sibundoy? Sí, porque ahí es muy general, mire, ¿dónde queda el hospital? Si usted está en algún lugar y estamos trabajando de manera virtual, quedaría muy vacía, ¿no es cierto? Hasta incompleta, ¿sí? Y la otra, pues el usuario que pregunta, ¿allí hay un hospital? Entonces, ¿cómo reformular esa pregunta? Para que sea más general, para que la podamos entender todos. Ahí pues ya sería como el ubicar el lugar, ¿no? Entonces en mi caso, en mi corregimiento de la Victoria, hay un hospital. Entonces, yo podría decir, ¿qué hospital funciona o presta sus servicios en el municipio, en el corregimiento de La Victoria? ¿Sí? Claro, Entonces, se dan también. cuenta que cambia, da otra perspectiva, ya un poco más general, ¿no es cierto? Yo estaría respondiendo ahí para todos. Entonces, ¿qué Claro. IPS o qué hospital funciona en el corregimiento de La Victoria? Y ahí mismo ustedes responden. En el corregimiento de La Victoria funciona la IPS o el centro de salud que se encuentra ubicado, que presta los horarios, que presta las atenciones médicas básicas. Bueno, sí, entonces sí se dan cuenta que uno puede empezar a construir esa información. Entonces, para el otro caso, ¿qué clase de atención médica se brinda en el municipio? Entonces, digamos que esta pregunta ya está demasiado general, muy amplia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clase de atención médica se Sí. brinda en el municipio? ¿Pero quién o quiénes? ¿No es cierto? Ujú. Porque digamos que si estamos Sí. hablando del municipio de Pasto o el municipio de Mocoa, de Orito, que son municipios muy grandes, pues no solamente es el hospital el que presta el servicio. Entonces yo ya tendría que enumerar las clínicas, los consultorios, ¿no es cierto? Entonces debo hacerla más general. Entonces si yo digo en el municipio de Sibundoy, el hospital del municipio presta los servicios, la atención médica tal, ¿no es cierto? Estaría redondeando ya un poco más la pregunta, haciéndola más concreta. Entonces, ¿sí lo están entendiendo cuál es la respuesta que deben dar aquí en esta primera pregunta?
¿Sí estamos claros, compañeras y compañeros? Sí, sí, claro. Bien. La segunda es decir, ¿se te ocurre dónde y cómo buscar la respuesta a esas preguntas? Entonces, en el caso del niño, ya habíamos dicho que podríamos buscar un libro informativo, un álbum, ¿no es cierto?, para que sea más agradable esa presentación de la información y más entendible para él, ¿no es cierto? Porque si yo al niño le empiezo a hablar con mis palabras y de pronto no me va a entender muy bien, ¿no? Y la información de pronto va a ser hasta confusa. Pero si yo busco un texto apropiado para ese tipo de población, va a ser mucho más fácil. Para el caso de la señora que pregunta dónde queda el hospital, esa información, ¿dónde la puedo conseguir? En la biblioteca habrá un libro donde esté la dirección de la ubicación del hospital. O yo tengo almacenado una base de datos de los hospitales. Pues no precisamente puede haber, pero sí podemos tener un directorio Un directorio, un folleto de los que entrega la IPS, el centro de salud, ¿no es cierto? publicado, ¿no? En una También, eso es súper importante, que las carteleras funcionen para ese tipo de cartelera, información. un Eh, entonces, para el caso del contacto por WhatsApp, donde nos pregunta, ¿allí hay un hospital? Entonces, ¿dónde puedo encontrar esa información? Esa información la puedo tener yo, personalmente, como habitante del municipio, la sé, la conozco, pero si hay algún un folleto, no sé, un directorio, si no lo hay, pues yo tendría que empezar a reunir esos elementos. ¿Sí se dan cuenta? Cómo es importante la construcción de las bases de datos o de las preguntas frecuentes. ¿Sí? O de los directorios más necesarios, ¿no es cierto? O mejor como una ruta, ¿no es cierto? Claro. Algo así. La inspección de policía, el número telefónico del sacerdote, de la policía, bomberos, en caso pues lo que preste el corregimiento o el municipio. Sería pues importante tener todos esos directorios y direcciones. Claro. Bien. Entonces, y la última, ¿cuál crees que sería la mejor manera de entregar la respuesta para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, para el niño, ¿cuál sería la manera correcta de entregarle la información al niño, a la a la madre que está en estado de embarazo, al usuario que nos escribió por WhatsApp y al estudiante que nos escribió por correo electrónico? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor manera de entregar la respuesta? ¿De forma escrita? Pues si tenemos disponibles en el caso de las personas adultas, ¿no es cierto? Si tenemos disponibles los folletos, entregaríamos un folleto, Sí, correcto. ¿no es cierto? Y en el caso del niño, pues no sé si disponemos de una impresora o algo así, no sé, imprimir algunas imágenes del centro, de un centro hospital, no sé, creo yo, ¿no? O si tenemos el centro de salud del cual él pregunta, pues sería mucho mejor. Claro. Para ver con imágenes a los niños. Sí, y en el caso pues de la persona que nos pregunta por WhatsApp, pues sí podríamos optar por un audio, por una nota de voz, un texto, ¿no es cierto? O si le pueden hacer un video, pues
también. Y a la persona que nos pregunta, nos consulta a través de correo electrónico, pues me imagino que también vamos a hacer una respuesta por ese medio, ¿cierto? Un audio, exacto. Bien. Entonces, ¿la actividad está clara, compañeras? Claro. Es algo muy sencillo, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Bien, entonces, recuerden que el servicio de información de referencia, espérenme. Para eso necesitamos tener la información necesaria, pues al alcance de la mano, ¿no? Entonces, en el documento que yo les había compartido, en este documento de servicio de referencia virtual, las pautas para prestar el servicio de referencia virtual, hay una base de datos donde les va a facilitar, digamos, que puedan prestar algún servicio inicialmente. Entonces aquí donde dice pautas del servicio de referencia virtual, este es el documento que les envié. Y aquí miren, hay un enlace que dice pautas del servicio de referencia virtual y lista de recursos digitales. Entonces si ustedes entran a la lista de recursos digitales, les va a dar el enlace o los va a direccionar a este contenido, que es un documento, un listado de recursos digitales, en el que, por ejemplo, aparece el nombre del recurso, la temática o área de conocimiento, la descripción del recurso y el enlace. Entonces aquí el nombre del recurso es el Alejandrina, dice, y la temática es de literatura. Entonces, ¿de qué se trata? Este es un portal web para descargar libros gratis y de forma legal. Todos los libros están en dominio público o con licencias abiertas. Entonces, si le dan a ingresar, les va a abrir el enlace. Y ahí ustedes pueden seleccionar los libros y los pueden descargar. ¿Ya? Entonces, miren, esta es una información que ustedes pueden compartirla para que inicien a hacer la prestación de su servicio de referencia virtual. Entonces, ¿qué pueden hacer? Diseñar este servicio, es decir, que la biblioteca está prestando el servicio de referencia virtual en el que pueden encontrar orientaciones o indicaciones para los interesados en realizar lectura, como hacer un préstamo, ¿no? Porque aquí, bueno, digamos que lo descargan, sería el préstamo y se lo quedaría en el libro. Y miren, bueno, hay varios temas y ustedes escogen uno y él les permite hacer la descarga. Sí, miren, entonces aquí dice, lo quieren leer en línea, lo quieren descargar en PDF o lo quieren descargar en un libro electrónico, como lo deseen mejor. Entonces, también es un portal no solamente para descargar libros. Entonces, miren, aquí hay un documento bastante amplio donde hay infinidad de recursos, donde hay que revisarlos. Entonces, miren, aquí hay un portal de Google académico, es de multidisciplinario. Entonces es un motor de búsqueda de Google especializado en temas académicos. Provee acceso a todos los recursos, artículos y documentos disponibles en temas escolares en toda la red. Entonces, si necesitamos brindar, miren, Google Scholar, y podemos hacer búsquedas de carácter investigativo. ¿Sí? Entonces, este documento es bien importante que lo tengan a mano para que empiecen a prestar su
servicio de referencia virtual. Ya al final, entonces también nos habla de las páginas oficiales del gobierno, sobre todo con lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria de COVID-19, entonces ahí está el Ministerio de Salud, donde van a encontrar información bastante actualizada, que digamos que ese es el tema que nos incumbe en este momento, ¿no? Estar informando, tener información precisa y información confiable. Recuerden que en la red hay mucha información, pero de pronto no es confiable. Entonces lo que se trata es de que nosotros sí podamos brindar una información bastante eficaz y confiable. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Bien, entonces este documento ya saben la manera como podemos ingresar y poderlo ubicar, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces recuerden, en el documento que yo les Sí. compartí, Sí, que se llama Servicio de Referencia, es este. Está el enlace, mírenlo aquí, dice Lista de Recursos Digitales. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente les despliega. Y ahora les quiero compartir también una aplicación que es bastante importante que la conozcan y se llama Legal App. No sé si alguien tenía conocimiento de esta herramienta. La pueden descargar en el celular. No. No. ¿cómo se llama? Legal App. Legal App. Entonces, así como están mirándolo, Legal App. Entonces aquí ustedes pueden hacer consulta, digamos, de temas de tipo jurídicos, legales, entonces de cómo hacer una denuncia, de cómo entablar una demanda, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un buscador donde podemos ingresar palabras claves. En este caso voy a ingresar COVID y él me arroja unas posibles respuestas. Entonces me dice, ¿cómo se prestará el servicio notarial durante la emergencia por COVID-19? ¿Cómo solicitar el pago de títulos por alimentos? Bueno, y aquí lo chévere de la aplicación es que nos hace un ejemplo. Entonces dice, para el caso de ¿cómo se prestará el servicio notarial durante la emergencia por COVID? Entonces dice, funcionamiento de notarías durante la emergencia sanitaria. Entonces dice, Henry requiere realizar un trámite notarial, pero desconoce si éstas estarán funcionando durante las medidas de aislamiento decretadas en virtud de la emergencia. En este y otros casos similares en que se necesite realizar un trámite notarial que requiera de una atención presencial, se debe tener en cuenta los horarios de atención dispuestos por la Superintendencia de Notariado. Y bueno, aquí hay un botoncito donde dice ver el trámite. Y ahí les va a indicar, les va a dar una información. Les va a decir qué hacer, dónde acudir y qué es lo que debo tener en cuenta. Y además, algo importante que es que si estos trámites tienen costo. ¿Sí? Entonces ahí les está diciendo, miren, que se puede... que se está abriendo los horarios de 10 a.m. a 1 p.m., un solo día de la semana, bueno. Y también hay una parte por ahí donde ustedes van a encontrar un mapa y van a ubicar la ciudad más cercana, donde posiblemente les puede dar una indicación si esa institución está prestando el servicio, qué días y dónde, la dirección y todo eso. ¿Sí? Entonces, que si, bueno,
necesito yo divorciarme. Entonces voy a poner aquí divorcio. Y quiero saber cuáles son los trámites para entablar un divorcio. Qué pena, pero no estoy mirando yo en pantalla. Igual, yo tampoco estoy mirando, aparece solamente el servicio de referencia, el que ya nos había explicado, pero no se mira lo que nos está explicando ahorita. Ya, espérenme que... Sí, parece que es la conectividad porque no me carga tampoco. Bueno, espérenme. Listo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo están mirando? Sí, ahí sí. Eso, entonces... Sí, ahí se mira. Entonces, lo que yo iba a poner el ejemplo del divorcio. Entonces hay que buscar la palabra. Y aquí sí dice, miren, ¿qué debo hacer para divorciarme? Cuando mi esposa o mi esposo no está de acuerdo. Entonces ahí me dice, me pone un ejemplo. A ver si estoy identificado con él. Y me dice qué trámite es el que yo debo seguir aquí en el botoncito. Ver trámite. Y me dirá dónde debo acudir. Entonces, ¿este trámite tiene costo? No. ¿Necesita abogado? Sí. Sí, entonces no es, como pueden ver, no es tan fácil divorciarse. Y bueno, ya ahí hay infinidad de ejemplos. Entonces, casos, por ejemplo, cuando los más solicitados, lo más consultado, aquí hay un botoncito, mírenlo acá arriba, dice, lo más consultado. Y es como una selección de preguntas. ¿Sí? Giovanni. Hola, Miguel. Yo no alcancé a ver el pantallazo que estabas explicando, me conecté por otro medio porque no pude. Sí, estaba mirando que entrabas y salías, pero no era estable la comunicación. Bueno, entonces, ahora si quieres, pues hablamos un poquito rápidamente de lo que habíamos revisado con las compañeras, ¿vale? Entonces, compañeras, para que lo tengan en cuenta y lo puedan revisar esta aplicación, que les va a ser de mucha utilidad, para que puedan prestar un servicio de referencia, al igual que el documento de las pautas para la prestación del servicio de referencia virtual. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este material? No. No. No, ¿Con respecto a la actividad? por el momento no. No, tampoco. Bien, entonces, Yo tengo una pregunta acerca del portafolio. sí, ¿Ese es digital? O sea, ¿lo vamos a hacer para que quede digital o cómo es que tenemos que sí, la realizarlo? idea es de que hagamos digital, ¿no? El formato. Pues pueden utilizar como plantilla uno de los dos que yo les envié, lo pueden modificar alguno de ellos. Lo que pasa es que a mi correo no me llegó ninguno de los ejemplos. Yo les había enviado un enlace de Drive, creo. Pero bueno, no importa, yo se los vuelvo a enviar. No. Yo estoy a uso y no estoy. Porfa, vale. Sí, yo les